Capítulo 19, parte 3. El impacto de Abraham en la historia. Abraham no solo fue perseguido por los asirios, sino que también fue odiado por el sacerdocio caldeo. ¿Qué hizo Abraham para incurrir en la ira de ellos? La respuesta a esta pregunta proporciona una visión más vital y fascinante de la vida del gran patriarca antes de que Dios lo enviara a Palestina. Hasta aquí hemos descubierto el importante papel que desempeñó Abraham en la historia de la antigua Austria. Pero antes de que se pueda presentar el verdadero significado del llamado de Dios, se debe relatar otro episodio importante en los primeros años de la vida de Abraham. Tuvo lugar en la tierra natal de Abraham, en Mesopotamia, Ur de los Caldeos. La historia involucra nada menos que la restauración de la verdad en ese día. El conocimiento de Dios estaba en su punto más bajo en el mundo hasta que Abraham comenzó a publicar la verdad. Josefo registró que Beroso menciona a Abraham sin nombrarlo cuando dice así: en la 10ª generación después del diluvio había entre los caldeos un hombre justo y grande y diestro en la ciencia celestial. Antigüedades 1, 7, 2. Abraham era muy conocido en Ur de los Caldeos y sus alrededores. Ganó fama como un hábil astrónomo y matemático. Josefo también declaró que Abraham analizó los fenómenos que eran visibles tanto en la tierra como en el mar, así como los que le suceden al sol y a la luna y a todos los cuerpos celestes. 1, 7, 1. ¿Qué hizo Abraham con sus conocimientos científicos de astronomía? Lo usó para probar la existencia de Dios el Creador. Era una persona de gran sagacidad, tanto para entender todas las cosas como para persuadir a sus oyentes, y no se equivocaba en sus opiniones. Y resolvió renovar y cambiar la opinión que todos los hombres tenían entonces acerca de Dios, porque fue el primero que se atrevió a publicar esta noción de que no había más que un Dios, el creador del universo. 1, 7, 1. Abraham comenzó a enseñar la verdad a la gente de Mesopotamia. Les dijo que Dios había puesto en marcha leyes físicas que regulaban y controlaban el universo. Se atrevió a publicar que la creación es la prueba de un creador. Demostró a sus compatriotas que una creación que estaba sujeta a la ley tiene pruebas de que un creador, un gran legislador, la había hecho así. La prueba de Abraham de un Dios creador que gobierna de manera suprema atrajo una amplia atención. Había una razón definitiva para ello. Los sacerdotes caldeos, que controlaban la educación en su época, habían estado enseñando durante mucho tiempo a la gente común que el sol, la luna y los planetas eran dioses. Abraham contraatacó con esto. Si el sol, la luna y los planetas fueran dioses, regularían su propio movimiento y no tendrían que seguir leyes que habían sido puestas en marcha por un Dios creador gobernante. Antigüedades 1, 7, 1. Abraham, con pruebas científicas, demostró que los planetas no eran más que cuerpos de materia inanimada que reaccionaban de acuerdo con las leyes físicas que Dios había puesto en movimiento. El sacerdocio caldeo sabía que Abraham estaba diciendo la verdad. Públicamente enseñaban a la gente que los planetas y los cuerpos celestes eran dioses, pero en privado sabían cómo predecir con siglos de anticipación cuándo ocurrirían los eclipses de luna. También sabían cómo calcular dónde se podían encontrar los planetas en el cielo en una fecha dada en el futuro. Sabían que los cuerpos celestes siempre seguían un patrón establecido y armonioso. ¿Lo ves? Si los sacerdotes hacían creer a la gente que los cuerpos astrales eran dioses y sin embargo podían predecir correctamente dónde aparecerían estos dioses en el cielo, esto probaría que eran una clase especial favorecida por las deidades. Esto demostraría que tenían contacto con lo sobrenatural. La comunicación con los dioses era una prueba de su exaltado estatus sacerdotal.
Los colocó por encima de la persona promedio. Simplemente estaban usando sus conocimientos avanzados para ganar notoriedad a los ojos de la gente. Todo estaba motivado por la vanidad. Ocultaron la verdad a la gente por el bien del beneficio personal. La enseñanza de la verdad de Abraham se estaba extendiendo. Los sacerdotes educados tuvieron que decidir si iban a seguir promoviendo las mismas mentiras de siempre o admitir la verdad y confesar públicamente la existencia de un solo Dios verdadero. El resultado fue la misma triste historia de siempre. La naturaleza humana nunca cambia. Los sacerdotes decidieron que su estatus en la sociedad también lo era mucho que rendir. Les quedaba otra alternativa: deshacerse de Abraham. Josefo cuenta lo que sucedió. Los hipócritas caldeos levantaron un tumulto contra él, como resultado del cual decidió abandonar el país. En última instancia, los sacerdotes habrían tratado de matar a Abraham por publicar la verdad si Dios no hubiera intervenido. Pero Dios sí intervino. Josefo continúa: y por mandato y con la ayuda de Dios vino y habitó en la tierra de Canaán. Antes de hablar sobre el llamado de Dios a Abraham, es necesario responder a esta pregunta: ¿cuál era el verdadero significado detrás de la enseñanza generalizada de Abraham sobre la existencia y el poder del verdadero Dios creador? Antes de que Abraham entrara en escena, la luz de la verdad estaba casi extinguida del mundo. Piensa en la situación que existía cuando Abraham era joven. Fue unos 4 siglos después del diluvio. Noé, el gran patriarca, había muerto. Sem, Eber y algunos otros se esforzaban por continuar su obra, pero se estaban volviendo muy viejos. El mundo en su conjunto se alejaba cada vez más de Dios. Incluso el padre de Abraham, Taré, aunque descendiente directo de Sem, había caído en una forma de idolatría. Josué 24:2. Los asirios, como vimos, intentaban dominar el mundo e imponer una religión falsa a todo el mundo. En la tierra natal de Abraham, en Mesopotamia, el sacerdocio caldeo había engañado completamente a la gente común acerca del Dios verdadero y de la naturaleza del universo que él había creado. En la historia de los valdenses de Comba se cita un registro valdense fechado en 1404 que resume perfectamente la situación que existía en el tiempo de Abraham. Esto es lo que dijo un verdadero cristiano que vivió hasta finales de la Edad Media. No encontramos en ninguna parte de los escritos del Antiguo Testamento que la luz de la verdad y de la santidad se haya extinguido por completo. Siempre ha habido hombres que han caminado fielmente por las sendas de la justicia. Su número se ha reducido a veces a unos pocos, pero nunca se ha perdido del todo. Páginas 10 y 11. En este periodo, 4 siglos después del diluvio, la verdad se dirigía rápidamente hacia la inexistencia en la escena mundial. Y Abraham entró en escena y mostró con fuerza que Dios todavía estaba muy vivo y que podía intervenir en los asuntos de los hombres. El caso de Abraham es similar al de muchos casos en la historia de la verdadera Iglesia de Dios. A principios de la Edad Media, cuando la verdad era muy débil, Dios levantó a Constantino de Mananali para predicar la verdad. A finales de la Edad Media, la figura clave fue Pedro Baldo en Europa. En nuestros días, cuando el fin de la era de Sardis encontró al remanente de la verdadera iglesia irremediablemente ineficaz, Dios trajo al señor y a la señora Armstrong para iniciar la era celosa de su obra en Filadelfia. En muchos sentidos, entonces, la historia de Abraham es similar a estos ejemplos. Dios necesitó un patriarca fiel 4 siglos después del diluvio para llevar a cabo su propósito para ese tiempo. Abraham fue el hombre que eligió. Como en cada nueva era en la historia de la obra de Dios, Abraham tuvo que empezar desde el principio. Lo primero que hizo fue probar científicamente la existencia de Dios, como lo registra la historia de Josefo.
Como hábil matemático y astrónomo, estaba muy bien preparado para hacer esto. Dios estaba trabajando con Abraham años antes del llamado registrado en Génesis 12. Una vez que Abraham tuvo su testamento de prueba organizado, comenzó a publicarlo. Sí, tenía una publicación comparable a ¿existe Dios? Date cuenta del modelo en la vida de Abraham. Tuvo que empezar de cero y crecer en la verdad. No aprendió todo de una vez. Lo aprendió una verdad a la vez, construyendo un punto sobre otro. Cometió errores. Era culpable de pecados. Tuvo que admitirlo cuando se equivocó, recibir la corrección de Dios y arrepentirse. Tuvo que aprender por experiencia y crecer en la fe. Al igual que en el caso del señor Armstrong, Abraham era un hombre exitoso y próspero cuyo talento y energías habían sido canalizados por Dios en la dirección correcta. Abraham era un hombre rico, pero sin duda perdió mucho en la persecución asiria cuando tuvo que huir al Danubio. Tenía una reputación como erudito y astrónomo en su país de origen, pero tuvo que renunciar a su posición para ir a Canaán cuando los sacerdotes caldeos organizaron una persecución contra él. Quería ir a Europa y establecer un reino, pero en lugar de eso Dios lo envió a la desagradable Canaán con sus caníbales. Abraham quería tener éxito en este mundo, pero Dios lo estaba preparando para el mundo de mañana. El llamado de Dios no fue una completa sorpresa para Abraham. Abraham estaba muy familiarizado con quién era realmente Dios cuando tenía 75 años. Dios lo había hecho pasar por muchas experiencias serias antes del año 1941 a.C. Ahora era el momento de dar el siguiente paso. Indudablemente, Dios permitió la circunstancia del tumulto con los sacerdotes caldeos con el fin de ayudar a preparar el escenario para el viaje de Abraham a Canaán. No se nos dice si había alguna conexión entre la persecución asiria y el problema de los sacerdotes. La persecución asiria del conde Satán llegó a su fin, al menos temporalmente, cuando el conde murió, momento en el que Abraham regresó a Mesopotamia. Probablemente el regreso de Abraham hizo que la ira de los sacerdotes antagonistas alcanzara el punto de ebullición. Por lo tanto, su plan para deshacerse de Abraham iba de la mano con el llamado de Dios. Fíjese en los detalles del traslado de Abraham a Palestina registrados al final de Génesis 11 y al principio de Génesis 12. Génesis 11:31 habla del comienzo del viaje. Aunque las palabras que Dios le habló a Abraham no se registran en la Biblia hasta el capítulo 12, él dio estas instrucciones antes de Génesis 11:31. Y en esta importante ocasión el Eterno se apareció literalmente a Abraham. Lea las palabras de Esteban en Hechos 7 del 2 al 4. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, lo trasladó a esta tierra donde ahora habitáis. Es posible que Cristo se le apareciera de nuevo a Abraham cuando estaba en Harán y repitiera sus instrucciones. El último versículo del capítulo 11 habla de la muerte de Taré a la edad de 205 años. Aparentemente, Taré, que había practicado algún tipo de idolatría, Josué 24:2, realmente no comenzó a obedecer a Dios hasta muy tarde en su vida. Pero el hecho de que él sí comenzara el viaje a Canaán junto con Abraham, en obediencia a las instrucciones de Dios, muestra que ahora estaba dispuesto a seguir el camino de Dios. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo Abraham en Harán. Sin embargo, hay una indicación en Génesis 12:5 de que podrían haber sido varios meses. Fíjate en la frase: y las almas que habían conseguido en Harán. Esto podría implicar siervos que Abraham empleó para trabajar para él, personas a las que convirtió al conocimiento del Dios verdadero, o ambas cosas. En cualquier caso, el grupo de Abraham no era pequeño.
Como veremos en breve, cuando Abraham se llevó consigo a todos sus siervos y propiedades, no era poca cosa. Lot, recuerden, era el hijo del muerto Harán. Después de la muerte de Harán, Abraham asumió la responsabilidad de cuidar a Lot. También recuerde que en ese momento Susana y Acaín todavía estaban con Abraham. No se apartaron de Abraham hasta 27 años después, en 1914. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Génesis 17, 1-2. En otras palabras, Dios instruyó a Abraham a abandonar a su parentela, a su país, todo. Abraham tuvo que renunciar a todos sus planes anteriores y comenzar una vida completamente nueva. ¿Qué había pasado por la mente de Abraham antes de que Dios reprogramara su carrera? Para responder a esta pregunta debemos revisar nuevamente los antecedentes ancestrales de Abraham. Noé fue el patriarca de toda la familia humana después del diluvio. Su gobierno patriarcal y su autoridad pasaron a Sem, quien, debido a sus superiores cualidades de liderazgo, reemplazó a su hermano Jafet. En cada generación sucesiva, el derecho hereditario del primogénito se transmitía de padre a hijo. Por lo tanto, si la herencia hubiera sido redactada como un documento legal, habría dicho: Sem, cuando muere, deja su herencia a Arfaxad. Arfaxad la deja a Sala, Sala a Eber, y así sucesivamente a través de Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Harán. Génesis 11, del 11 al 26. No funcionó de esta manera. Sucedió algo muy inusual. Resultó que su gran herencia patriarcal tuvo que ser revisada una y otra vez porque todas las personas enumeradas en Génesis 11, incluyendo a Taré y Harán, murieron mientras Sem aún vivía. Todos estos hijos primogénitos desaparecieron de la escena mientras Sem, que vivió 600 años hasta 1867, todavía estaba activo. Harán era el hijo mayor de Taré, pero murió en la persecución. Por lo tanto, el siguiente mayor se convirtió en elegible: Abraham. En consecuencia, la herencia simplemente pasó de Sem a Eber y a Abraham. Abraham se convirtió en heredero del gran dominio patriarcal de Noé y Sem. Esto significaba que Abraham, antes del llamado de Dios, estaba destinado a ser el principal gobernante patriarcal sobre todos los pueblos semíticos donde quiera que vivieran en el mundo. Y los descendientes de Sem estaban emigrando a la región del Danubio. Los hijos de Sem, a través de Eber y Joctán, se habían establecido en el sudeste de Europa. Los hijos de Asur también emigraron allí. Por lo tanto, Abraham habría sido el gobernante de una vasta porción de la familia humana, el gobernante del pueblo con la intención de dominar el mundo. Y dado que estos pueblos semitas estaban principalmente en Europa, Abraham había tenido la intención de hacer de Austria el cuartel general de su reino. En cierto sentido, habría gobernado Europa desde la cuenca del Danubio. Europa era una parte muy atractiva del mundo, un área muy deseable para establecerse y gobernar en esos primeros tiempos. Pero Dios le dijo a Abraham: «Quiero que renuncies a esta gran herencia y te vayas a vivir a Canaán, una tierra llena de religión pagana y canibalismo». Fue una gran prueba y ensayo. Abraham tenía que estar dispuesto a renunciar a un gran reino y gobernar. Fue un gran sacrificio. Había cosas tremendas involucradas. Esto se puede hacer aún más claro. Cuando Dios llamó a Abraham fuera del mundo, esto, en efecto, es lo que realmente estaba diciendo. «Mira, Abraham, no quiero que te apoderes del mundo en lugar de Sem». Era el deber de Noé y Sem comenzar justo después del diluvio. Pero la humanidad se ha rebelado y lo voy a permitir. Ya terminé de tratar de vigilar el mundo a través de mis sirvientes. Ya no se espera que seas un gran patriarca para tratar de enderezar el mundo. Esa fase de mi plan ha terminado.
Con esto en mente, podemos darnos cuenta de que el llamado de Dios a Abraham marcó un cambio significativo en la dirección de las tácticas de Dios al tratar con el mundo. El programa de Dios primero requirió la jurisdicción de los patriarcas. Más tarde, Dios usó a la nación de Israel, los descendientes de Abraham, para ser un ejemplo de su camino para la humanidad. Pero, de nuevo, como sabemos, los seres humanos no podían estar a la altura de la prueba. Dios, una y otra vez, a lo largo de la historia, usó diferentes formas de tratar con la humanidad: patriarcas, jueces, profetas, su propio Hijo, la verdadera Iglesia, pero todas han sido ignoradas por la mayoría. Al hombre se le ha permitido aprender por experiencia. Solo en el mundo de mañana, cuando Dios use la fuerza, la humanidad irá por el camino correcto. Hasta ese momento, la obediencia a Dios sigue siendo voluntaria. Solo unos pocos, como Abraham, se han ofrecido como voluntarios. Cuando se considera todo esto, vemos que el llamado de Abraham marcó una transición importante en el gran programa general de Dios. Dios también le estaba diciendo a Abraham: no te preocupes, no he faltado a mi palabra, te daré el mundo. Eres el heredero legítimo, pero ahora no es el momento. Por el momento, dejaremos que los descendientes hagan con él lo que quieran. En la resurrección, sin embargo, será una historia diferente. Mientras tanto, quiero que vayas a esa tierra de Canaán, donde están todos esos miserables caníbales. Caminas arriba y abajo en él. Al hacerlo, aprenderán a tener fe en mí y edificarán el carácter necesario cuando finalmente hereden la tierra. Romanos 4:13. Esto, entonces, es lo que realmente estaba detrás del llamado de Dios a Abraham en Génesis 12. Hubo mucho más de lo que la mayoría suele darse cuenta. Abraham hizo un sacrificio no pequeño, pero estaba dispuesto a obedecer a Dios en anticipación de las recompensas del mundo de mañana. Hebreos 11, del 8 al 10. Dios, por lo tanto, llamó a Abraham fuera del mundo y él fue a Canaán o Palestina, la tierra prometida, un tipo del reino de Dios. Y la historia de Abraham no termina allí. Mucho más que está por venir.